Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Es un placer coordinar esta mesa de un tema que hemos preparado con mis expositores sobre vino, polifenoles y salud. Por cierto, quien me acompañan, queremos mucho este tema, tenemos una pasión por el vino, así que les agradezco a todos este tiempo que van a estar con nosotros y les voy a presentar a quienes me acompañan, que es licenciada María Inés Fuentes. Es licenciada en nutrición por la Universidad de la República, nació en Montevideo en 1991, pero se crió en Las Piedras. Le interesa estar actualizada en temas de nutrición y alimentación que repercuten en la calidad de vida de las personas. Y actualmente el eje de su área de interés está en las investigaciones que revelan los componentes del vino y la nutrición. María Inés, gracias por estar. El ingeniero agrónomo Néstor Merino también nació en Las Piedras, es ingeniero agrónomo por la Universidad de la República, máster en viticultura y enología por la Universidad de la República y la Escuela Superior de Montpellier en Francia. Es ingeniero en enología, egresado de la Escuela de Ingenieros de Changuis en Suiza. Y las propiedades del vino y su beneficio para el consumo es uno de sus temas de interés como profesional. Bueno, mi nombre es Ana Laura Rodríguez, soy doctora en medicina, gastroenteróloga, endoscopista. Seguro que muchos de los que nos acompañan hoy me conocen y saben que el cariño y la pasión que tengo por el vino, que es lo que me motiva a estar coordinando esta mesa, en esta oportunidad acompañados de una nutricionista, de un ingeniero agrónomo. Así que se pueden generar muchas preguntas que las vamos a responder al final de la charla. Las preguntas van por el chat de YouTube y las vamos a responder al final. Así que vayan tomando nota y de las presentaciones que les quede alguna duda también las pueden hacer. Contarles que esto fue una iniciativa y van a quedar temas, algunos vamos a poder entrar en algo de profundidad. Otros les sembramos la inquietud de que hay temas que se van a quedar con ganas de más y bueno, y vamos a tratar de que en este ciclo de vino y salud poder ir atendiendo las inquietudes. También después vamos a charlar vamos a aceptar sugerencias de cuáles son los temas que más les interesa profundizar. Así que estábamos haciendo un poquito de tiempo, entrando todos a la charla. Y cuando nos anuncien que estamos prontos, ahora. Entonces, les voy a presentar la hoja de ruta que planificamos los tres para que ustedes sepan cómo va a ser el camino y cómo va a ser la evolución en la charla y después a lo que vamos a llegar. Primero vamos a presentar el vino como un alimento y los va a sorprender desde cuándo el vino es considerado un alimento. Después vamos a ver en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles la importancia que tiene el cambio de la dieta y los hábitos de consumo y que los consumidores cada vez están pensando más en lo que van a tomar o lo que van a comer y están seleccionando mejor los alimentos. Vamos a compartir algunas características de la dieta mediterránea, luego vamos a entrar en el mundo de los polifenoles. Vamos a hablar de los polifenoles del vino tinto, cuáles son sus beneficios y vamos a llegar a cuál es el polifenol que tiene el efecto protector cardiovascular. Después, el ingeniero agrónomo Néstor Merino nos va a hablar de todo lo que podemos hacer para lograr un vino con mayor concentración de polifenoles y nos va a contar qué podemos hacer mejor en el viñedo y en las técnicas de vinificación. Y después vamos a, entre todos, va a salir la conclusión de cómo elegimos el vino más saludable y cómo vamos a exigir a todos la producción de un vino saludable porque nosotros lo vamos a elegir. Así que le paso la palabra a María Inés. Buenas tardes para todos, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, como decía Ana Laura, estamos como sembrando una semillita, ¿no?, sobre todo este tema que tiene muchas aristas y muchos
temas que tocar de diferentes perspectivas. Bueno, empezamos un poco hablando de la historia, ¿no? Desde cuándo se habla sobre el vino como alimento. Hipócrates, el padre de la medicina, ya hablaba de las propiedades del vino como alimento, ¿no? Y lo planteaba también desde de consumirlo moderadamente, ¿sí? Fue también Hipócrates quien dijo, ¿no? Planteaba una idea del alimento como medicina, y también, si nos vamos al Imperio Romano, vemos que la bebida, ¿no? de preferencia para evitar algunas enfermedades transmitidas por los alimentos y por las bebidas de aquella época era bueno el agua, pero combinada con un porcentaje de vino para lograr evitar determinadas enfermedades, por ejemplo, como el cólera. ¿Ah? Pasamos, por favor. Ahí está. También Pasteur fue otro de los precursores, ¿no? en este sentido. Este químico francés que planteó, bueno, la fermentación, ¿no? Se da, él descubre, ¿no? lo que son las levaduras. Estas son una de las causantes, ¿no? de la fermentación. Ahí está. Debemos corregir ahí, es en el siglo, en realidad, XIX. 1800, fines del siglo XIX, 1890, por ahí. Él hace esas investigaciones. Y también plantea el vino como una bebida sana e inocua, higiénica. Le da esa característica por el descubrimiento que él hace de la pasteurización, ¿sí? Que sería, en términos simples, el calentamiento de ese vino, de ese alimento, para evitar, bueno, que se, digamos, conserve sus cualidades, ¿no? Con ese objetivo. Seguimos adelante. Encontramos, ¿no? el vino como alimento, ¿no? La dieta es fundamental como prevención, como factor preventivo de determinadas enfermedades, sobre todo enfermedades que hoy en día son causa de morbimortalidad en el Uruguay, ¿tá? Como determinados tipos de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de diabetes también. Disculpen, las diabetes. Y bueno, el objetivo es que, bueno, el consumidor espera encontrar, ¿no? en el alimento determinadas cualidades, propiedades que sean satisfactorias o benéficas para sí. Entonces, el vino, cuando ahí hablamos de alimento funcional procesado, ¿sí? El alimento funcional es es un alimento completo, ¿sí? Que además además de sus características nutricionales básicas, también es un alimento que contribuye a la salud, ¿sí? Y es procesado, ¿tá? Porque es mínimamente procesado, ¿sí? Debido a la fermentación, ¿tá? En el vino encontramos diversos antioxidantes, ¿sí? Que justamente van a ayudar a prevenir estas enfermedades que les mencionaba, ¿sí? Y bueno, en conjunto, sobre la dieta mediterránea un poco lo que le podemos hablar es que, bueno, que la alimentación, ¿no? del hombre desde sus orígenes hasta hoy en día ha ido variando notoriamente. Antes el hombre se alimentaba, ¿no? de lo que le proveía la recolección de frutos, de bayas, ¿sí? Se alimentaba de semillas, de lo que encontraba, ¿no? Además de la caza. Y este tipo de alimentación le proveía muchos antioxidantes naturales, ¿sí? Que junto con frutas y verduras, además de tés, por ejemplo, ahora en un ratito también lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, ¿sí? Se encuentran estos antioxidantes, ¿sí? Que hacen, que digamos amortiguan lo que podría causar, o sea,
amortiguan, digamos, efectos perjudiciales para la salud, ¿sí? Que podrían ser o podrían estar en el ambiente, ¿no? Causas más bien externas, ¿sí? O efectos del envejecimiento natural de todas las personas, estrés, la contaminación ambiental, etcétera, ¿sí? Entonces estos antioxidantes tendrían un efecto amortiguador, ¿sí? La dieta mediterránea es un modelo de alimentación saludable, ¿sí? Que provee alimentación sobre todo de origen vegetal, ¿sí? Y allí en la pirámide ustedes pueden ver un poco, bueno, en la base serían los que estarían, digamos, las recomendaciones en mayor cantidad, ¿sí? Y hacia el ápice de la pirámide, ¿sí? Los que deberíamos consumir en menor cantidad, ¿no? Además, este tipo de alimentación provee, bueno, como les decía, ¿no? Los antioxidantes, ¿no? Plantea al vino como uno de sus componentes, antioxidantes, fibra dietética, ácidos grasos poliinsaturados como el omega 6, el omega 3, que lo encontramos en pescados, sobre todo de origen graso, ¿no? A ver qué más, semillas, ¿sí? Aceite de oliva, ¿da? Y los antioxidantes del vino, que son muy importantes. Bien. La paradoja francesa es un término hacia fines de los 80, se empieza a investigar en Francia qué era lo que pasaba, ¿no? Los franceses, la mayoría de los franceses tenía niveles altos de colesterol y consumían muchas grasas saturadas, sobre todo provenientes estas grasas de alimentos de origen animal. Y bueno, y se empezó a investigar que estos eran similares a los que tenían los países como Estados Unidos o el Reino Unido, pero sin embargo, sí, la muerte era 1/3 nada más, ¿tá? Entonces se plantea, bueno, se descubre, ¿no? Que habían componentes en el vino que causaban un efecto amortiguador, ¿no? Y beneficioso para los franceses, ¿sí? Y estos son los polifenoles, ¿sí? Que se encontraron en el vino, que son antioxidantes naturales. Bien, y como para concluir un poco este tema de la dieta mediterránea, así a modo de un poco esquema, la OMS, ¿sí? Es el rector de la salud a nivel mundial, lo plantea como una de las más saludables del planeta. Y además, bueno, ve ese efecto, ¿no? de reducir, ¿no? y de ser preventivo en enfermedades, ¿no? Que hoy son causas de mortalidad, como las cardiovasculares y bueno, la diabetes, distintos tipos de cáncer, como les mencionaba hoy. Y la UNESCO también la denomina, la declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad hace unos 10 años. Entonces, bueno, vemos un poco, ¿no? La importancia desde los componentes hacia, bueno, algo más macro, ¿no? Como estos organismos que la estudian. Bien. Bueno, gracias, María. Y estos son los puntos que yo les estaba contando que después vamos a desarrollar. Dieta mediterránea va a ser un punto, un tema de las charlas que vamos a hacer de vino y salud. Entonces acá llegamos a un punto de equilibrio. Les voy a contar, cuando hablamos toda dieta mediterránea, toda vez que hablamos de ingesta de vino, nos van a escuchar hablar de una ingesta moderada de vino. Y algo que no es simple, porque no está pautado, no está legislado, cómo hablamos de una ingesta moderada de vino. Y acá van a ver que, por ejemplo, esta es una publicación con mucha relevancia científica y hablamos que el hombre son 300 centímetros cúbicos por día, lo que pueden ser lo homologamos en 3 copas por día, la mujer 200 centímetros cúbicos por día, 2 copas, ¿tá? Y este sería el consumo regular diario. Cosas que son obvias, pero queremos compartir, que no vale acumular el consumo de una semana en un fin de semana y contarles que hay diferencias entre el hombre y la mujer, ¿tá? Entonces,
Y traigo otra ficha, porque estas son las guías dietéticas americanas, y ven que definen otras cantidades. Un consumo diario de hasta una medida para mujeres, 148 mililitros, y 2 medidas para el hombre, siempre definiendo una medida de bebida como 5 onzas de vino, que son 148 mililitros, con un contenido de 12% de alcohol. Esto viene porque no todos los vinos tienen, o sea, el porcentaje de alcohol varía entre los vinos y ahí me va a variar la cantidad de consumo moderado. Esto es para mostrarles que hay países que está legislado y es como oficial la ingesta moderada de vino, otros que no, España, Australia, Reino Unido es uno de los países que tiene la ingesta, o sea, tiene pautada la ingesta moderada de vino como mayor cantidad. Entonces, brevemente explicarle por qué hombre y mujer somos diferentes y por qué consideramos que lo que es saludable para uno, para un sexo no lo es para el otro, es porque el alcohol es metabolizado acetaldehído por la enzima alcohol deshidrogenasa presente en la mucosa gástrica y en el hígado y por el citocromo P450 en la catalasa en el hígado. Esto suena complicado, pero lo que les quiero contar es que esta enzima es diferente en el hombre y en la mujer. Las mujeres tienen niveles menores de actividad de esta enzima, por tanto, muestran niveles superiores que los hombres tras ingerir la misma cantidad de alcohol. O sea que la enzima metabolizadora es diferente y no es un capricho, es así, genéticamente estamos determinados así. Bueno, acá me gustaría mostrarles cómo fueron evolucionando las publicaciones científicas sobre vino y salud a lo largo de los años. Y en los últimos, del 99 al 2019, en los últimos 20 años, tenemos un crecimiento de los trabajos y la revisión en el 2019 muestra 1.230 artículos científicos sobre vino y salud. Contarles, en el 2004, por ejemplo, en el 2000 fue el primer Congreso Mundial de Vino y Salud. Allí se empezaron a presentar los trabajos. Tuve la suerte de participar en varios de ellos y veíamos como toda una comunidad científica multidisciplinaria estudiaba las propiedades benéficas del vino de diferentes puntos de vista. Entonces, algunos de los antecedentes científicos, el alcohol y la longevidad, ya data de 1926. Arthur Klaskis fue un cardiólogo muy conocido y los estudios que hizo fueron muy importantes para empezar a estudiar los efectos benéficos del vino. Lo mismo, la publicación de Lancet fue muy significativa. Pero este estudio, nosotros muchas veces hablamos de la curva en J. Esta curva en J es cuando se estudió que la mortalidad por causas cardiovasculares y cáncer, y acá solamente les traigo la gráfica de muerte por todas las causas. Cuando se estudia el consumo de alcohol, en Europa se habla de tragos semanales, ¿no? Y si ustedes ven que la pancita de la J es cuando tenemos una menor mortalidad. Quiere decir que empezamos con los abstemios, seguimos por entre 7, 13 de tragos por semana, hasta allí tenemos la menor mortalidad y luego asciende. Este es un estudio danés que se hizo con un estudio poblacional muy importante que abarcó a 20.000 pacientes y que se estudiaron se estudió el consumo de alcohol y la muerte por todas las causas. Entonces, cuando sientan hablar de la curva en J, estamos hablando de esto. María ya mencionó a la paradoja francesa, y Serge Renaud fue uno de los científicos que más aportó a los factores benéficos del vino y fue el autor de la paradoja francesa. Bueno, entonces mucho hablamos de cuáles son las sustancias en el vino que ejercen este poder protector. Entonces vamos a tratar de definir los polifenoles. Todos hablamos de, que los polifenoles son buenos, los polifenoles tienen capacidad antioxidante. Entonces primero vamos a definir un fenol, polifenoles. Es una molécula compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los polifenoles no dejan de ser conjuntos heterogéneos de estas singulares moléculas en la que hay la presencia de un fenol. Entonces, son compuestos naturales que en su mayoría son potentes antioxidantes necesarios para el funcionamiento de las células vegetales.
¿Dónde encontramos los polifenoles? No lo encontramos solo en el vino, no solamente vamos a hablar del vino. Los polifenoles lo encontramos en frutas, verdura, el té y también en el vino. ¿Tá? El chocolate es muy rico, el cacao es muy rico en polifenoles. Bueno, son sustancias que poseen anillos aromáticos con grupos hidroxilos que son necesarios para el funcionamiento de las células vegetales y son donantes de electrones. Y ahora les voy a explicar por qué. En el ser humano, estos polifenoles neutralizan la generación de radicales libres y evitan el daño oxidativo. Entonces, me voy a adelantar algo que les voy a mostrar en forma inmediata. Esto que hablamos, los radicales libres son como malos de la película. Entonces, los radicales libres es una balanza con los antioxidantes. Y de esta balanza, de esta ecuación, sale el concepto salud. Los radicales libres son los efectos nocivos, ejemplo, las radiaciones ultravioleta, los contaminantes, los alimentos que también son radicales libres, y los antioxidantes son todas estas sustancias que en la balanza intentamos que vayan para arriba y que la ecuación me dé salud. Entonces, los polifenoles, contarles que son diferentes en el vino tinto y en el vino blanco, y después el ingeniero nos podrá contar qué pasa con el vino blanco y tinto que tienen diferente concentración. Esto es una gráfica y no se asusten, es complejo, pero también es para introducirlos a un mundo que el vino es un alimento complejo, porque tiene múltiples polifenoles, porque todos los vinos son diferentes, porque esta concentración de polifenoles es un juego constante en cada botella de vino, y nosotros nos vamos a centrar en donde el camino, la ruta de los flavonoides. Y nuestro polifenol clave hoy es una flavonoles. Entonces, y ahí van a estar las proantocianidinas. No voy a dejar de nombrar los estilbenos, porque en ese grupo está el resveratrol. Es un polifenol que ha motivado en su inicio todos los estudios de beneficios del vino para la salud. Hablaban del resveratrol, que tiene capacidades antiinflamatorias, anticancerígenas y cardiovasculares. Pero prontamente les voy a contar cuál es la diferencia entre el resveratrol y por qué ahora la procianidina como que toma un poco la delantera en los polifenoles del vino. Entonces, queremos también hablar de los polifenoles versus el alcohol, porque el alcohol viene a jugar un papel siempre negativo y el alcohol es malo para la salud, pero acá es un polifenol versus alcohol. ¿Qué hace el alcohol como daño al ADN y cómo lo compensa los componentes fenólicos derivados del vino, ¿verdad? Entonces, esta neutralización del estrés oxidativo neutraliza los efectos negativos de alcohol. Se ha demostrado que los polifenoles son aún mejores antioxidantes que la vitamina E y la C. Y si no está la diapo, lo vuelvo a repetir. Estamos hablando siempre del consumo moderado de vino. Recuerden, las 3 copas, las 2 copas. Y esta foto, desde que fui a Chile y me enamoré de esta foto, me parece que transmite mucho, ¿no? La capacidad antioxidante de un vaso de vino y cómo está el concentrado de manzana y el concentrado de naranja. Bueno, para los que se van integrando y se perdieron y bueno, y todos los compromisos los hacen entrar un poquito más tarde a la conferencia, contarles que la conferencia queda en YouTube, en el canal de la bodega, o sea que pueden ver el principio si se lo perdieron o verla toda si les gustó. Bueno, esto ya lo mencioné anteriormente. Y también contarles que el Uruguay hace tiempo que está trabajando en la capacidad antioxidante de los vinos, y este es un estudio muy importante que se hizo en el Departamento de Neuroquímica del Instituto Clemente Estable, y allí demostraron que el Tanat es más potente que el Merlot y el Cabernet Sauvignon de las mismas regiones en su efecto antioxidante, y equivale a 5 bases de exprimido de fresco de naranja, que fue la foto que les dije que me encantó anterior. También en la Facultad de Agronomía se han hecho múltiples estudios estudiando los polifenoles del vino y del polifenol clave que ahora les voy a hablar. Entonces, vamos al grano de uva. La uva está compuesta por 2 partes bien diferenciadas, como lo ven en la gráfica,
Pero nosotros nos interesan, o sea, más del 90% de los polifenoles está concentrado en las semillas. Entonces, las variedades de uvas que tienen más semillas, podemos ir imaginando que van a ser las que tienen más concentración de polifenoles. Entonces, acá me sale mi especialidad de gastroenterología y vamos a hablar por qué el vino durante las comidas. O sea, que vengo arrastrando conceptos. Ingesta moderada de vino, el vino durante las comidas, porque el vino está hecho para compartir pero hay una razón fisiológica que el vino lo recomendamos con las comidas. El etanol se absorbe en el intestino delgado, por tanto, cuando el píloro, que es la válvula entre el estómago y el intestino, está cerrado, lo que ocurre es que con la ingesta de alimentos es que la absorción alcohólica se enlentece y aparte se empieza a metabolizar en el estómago. ¿Tá? Entonces, por eso es el concepto que con las comidas. El vino no lo estamos pautando para una ingesta solo de vino, siempre viene el alimento. ¿Tá? Bueno, acá les traigo a Sergenot nuevamente, que él nos aconseja que el vino consumido durante las comidas se absorbe y adhiere a las partículas del colesterol LDL y previene su peroxidación. O sea que previene que aumente el colesterol malo, para que todos lo entiendamos. Durante las comidas, ¿y qué comidas? Bueno, preferentemente sería el mediodía, porque es de noche el vaciamiento gástrico es más lento, pero la realidad actual nos dice que, bueno, que lo tenemos que tomar muchas veces de noche, porque es cuando lo podemos ingerir tranquilos. La acción de los polifenoles protegen en el contenido intestinal los alimentos ingeridos de la oxidación y también interactúan con la flora bacteriana. Esto es muy importante en un momento donde los probióticos están tomando un rol fundamental en la salud de todos nosotros. Entonces acá viene una complejidad entre los polifenoles, la flora intestinal, y todo eso hace un combo que es muy importante y mejora la flora intestinal. Parte se absorben y luego se metabolizan en el hígado sin perder la capacidad antioxidante. Esto es muy importante. De allí pasan a la circulación sanguínea, llegan a todo el organismo para finalmente ser eliminados por la orina y por la bilis. Por eso, una vez más, la recomendación con las comidas para lograr una mejor complementación. Bueno, ahora ya vamos al vino y la salud cardiovascular. Y acá les traigo un trabajo científico muy importante, un estudio caso control que se hizo en muchos países y que incluye más de 15.000 casos y 14.820 controles, donde el consumo regular de vino, las 21 medidas por semana, determina una disminución del riesgo con respecto a quienes no bebían. El efecto más pronunciado en mujeres que en hombres. Y acá, si recordamos la curva en J, es lo que intentamos explicar. La pancita de la J es este consumo que nosotros decimos como equilibrado y moderado. Entonces, vamos a entrar en el polifenol que ahora vamos a seguir desarrollando, que son las procianidinas. ¿Se acuerdan? En aquella cascada de polifenoles complejos, las flavanoles, las procianidinas están en ese grupo. ¿Qué hacen las procianidinas? Suprimen la producción de una proteína llamada endotelina 1, que está implicada en la constricción de los vasos sanguíneos. Disminuye el fenómeno de la aterosclerosis, explican en realidad por qué 1 o 2 copas de vino mantienen el corazón en buena forma y dilatan las arterias, ¿verdad? Y siempre esa concentración de procianidina en las copas antes mencionadas. Y tenemos que el TANAT es la variedad más rica en procianidina y acá la acción desplaza al resveratrol. Les voy a explicar un poquito esto. En este libro, que el autor es Roger Corder, es un inglés, que es un científico que estudia las propiedades del vino desde hace muchísimos años, publica este libro que está genial, entendible para todos, en un lenguaje que todos entendemos, ¿tá? Y Roger Corder nos dice que hay tan poco resveratrol en el vino que habría que beber cientos de litros diarios para obtener
cualquier tipo de beneficio. Y ahí voy por qué el resveratrol está siendo desplazado por las procianidinas. El resveratrol in vitro, o sea, el polifenol, tiene todas las acciones que ya nombré, pero en un laboratorio. ¿Tá? No está una persona ingiriendo las 2 copas o las 3 copas. En cambio, las procianidinas, para obtener el mismo efecto, lo logramos con el consumo moderado. ¿Tá? Este libro súper recomendable y está muy, muy lindo de entender. Entonces, vuelvo, para los que no estábamos atentos, esto revuelta es el consumo, en estas 2 o 3 copas encontramos esta cantidad de polifenoles y contarles qué hacen los polifenoles, ¿no? En el espectro de los sabores del vino y cómo sentimos esto cuando tomamos esta copa de vino, ¿verdad? Los polifenoles son los más abundantes, es uno de los polifenoles más abundantes en los vinos jóvenes y contribuyen en gran parte a la astringencia de los vinos elaborados por los métodos tradicionales. Entonces, ¿cómo describimos la astringencia? La astringencia se puede describir como una sensación seca en la boca, nos lleva, cuando un vino tiene mucha astringencia, nos lleva como a fruncir la boca, ¿no? Y esa astringencia, los polifenoles interactúan con las enzimas de la saliva, provocando una precipitación. Entonces se hacen insolubles y por un corto periodo se interrumpe la secreción de saliva. Boca seca, astringente, como una sensación de decir, bueno, ¿qué pasa que no tengo esta saliva en la boca, verdad? Y la acidez tiene el efecto contrario, tiene un efecto lubricante. Entonces, diríamos, por lo que le estoy diciendo, cuanto más astringente es un vino más rico, tiene más capacidad antioxidante, pero es una lija y no lo puedo tomar. Entonces, el buen sabor y el arte es la combinación de ambos efectos, ¿verdad? Para lograr un vino amable, rico y disfrutable. Entonces ahora le voy a dar la palabra al ingeniero Néstor Merino, que vamos a hablar de la concentración de procianidinos y qué pasa en el viñedo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana Laura, por la invitación para participar de este panel. Yo los voy a traer un poco hacia lo que es la viña y la bodega, para explicarles un poco cuáles son nuestras ventajas a partir de nuestros vinos Tanat en el Uruguay. Y para ello elegí un gráfico de un trabajo bastante reciente, del año 2015, del grupo de investigación del Dr. Corder, donde analiza el contenido de polifenoles totales y el contenido de procianidinas, o sea, aquellas de cadena más corta, de 3 a 5 monómeros, es con esa longitud de polifenol, de flavanoles que el doctor Corder ha hecho sus investigaciones, y ven ahí que en una comparación de varias variedades, de las más conocidas a nivel mundial, el Tanat está muy bien posicionada, tanto en el contenido de polifenoles totales, como de nuestro polifenol en cuestión, de nuestro polifenol de interés desde el punto de vista de la salud, como son lo que ellos hablan de OPC, con la sigla OPC. ¿Qué podemos hacer en el viñedo? Además, o sea, lo primero que debemos hacer en el viñedo y el primer factor determinante fue lo que yo les acabo de mostrar, es el efecto varietal. No hay una técnica de trabajo en el viñedo, no hay una técnica de trabajo en bodega que pueda revertir el potencial genético varietal, y por eso resaltar las particularidades del Tanat. Cuando vamos ya al viñedo y pensando en producir vinos saludables y vinos de alta gama, vinos finos, ahí hay que empezar a hablar de las variables que afectan la concentración de los polifenoles o las procianidinas más específicamente, en el vino y en la uva en primera parte. La lluvia y el suelo, o sea, el clima y el suelo dan una combinación de factores que determinan si la planta va a tener una restricción hídrica durante su ciclo de desarrollo o no.
los polifenoles se ven incrementados su síntesis y su concentración cuando la planta está sometida a estrés hídrico moderado, que comienza a ser moderado después que la uva se forma, o sea, lo que nosotros conocemos como el cuajado, y termina en una fase de una deficiencia hídrica fuerte, como fue el caso de la pasada cosecha, 2020, que todos sabemos lo relevante que fue en cuanto a calidad para nuestras uvas. O sea que un itinerario, los agrónomos hablamos de itinerario hídrico, un itinerario hídrico para un viñedo es que comience a tener una deficiencia o una sequía leve desde el cuajado de la uva y que termine con una sequía marcada hacia la cosecha. Desde el punto de vista del régimen térmico, no todas las temperaturas son favorables al desarrollo de polifenoles o a la pérdida de los mismos. Y es un trabajo que también tenemos que tener muy en cuenta para optimizar el contenido y la calidad de esos polifenoles. Es cierto que los agrónomos y que los enólogos no solo o primariamente trabajamos en cuanto a los polifenoles de calidad del vino, que son el grupo de los antocianos y su asociación con los polifenoles como las proantocianinas para después determinar su equilibrio en el vino. Desde el punto de vista del régimen térmico, como ven ahí, yo ahí puse una escala de temperaturas que son ideales para el desarrollo del viñedo en sí. La fotosíntesis normalmente se optimiza en un viñedo cuando las temperaturas diurnas están entre 25 y 30 grados, que son temperaturas claramente de fin de primavera, verano. Pero necesitamos noches frescas para que esas temperaturas, para que esos productos que en el día la planta produjo no se pierdan, no se degraden. Temperaturas por encima de 35 grados son negativas para la síntesis de los polifenoles y en particular porque se da lo que se llama el catabolismo de los polifenoles, o sea, la pérdida de su contenido. Ahí hay una gráfica que ustedes ven además, donde con una flecha está marcado el embero, o sea, el inicio del cambio de color en las uvas, para ver una diferencia importante entre lo que es cuando se sintetiza el color de las uvas, o sea, a partir del momento que la baya o el grano empieza a cambiar de color, y con un pico máximo muy poquito antes de la cosecha. Sin embargo, las proantocianidinas, que forman parte de ese grupo que aparece en la curva naranja, conocido como taninos catequinos, su síntesis se da desde más temprano, desde muy poco después que se produce el cuajado de las uvas. La siguiente. En el caso del viñedo después, hablando de lo que podemos hacer nosotros en cuanto al manejo del viñedo, porque yo ahora hasta el momento lo que le vine relatando fue la elección varietal y las características climáticas que lo favorezcan. Pero nuestro trabajo, el trabajo del productor, el trabajo del operario del viñedo, el trabajo de los agrónomos es optimizar las condiciones para que estas procianidinas se produzcan y para que los antocianos, para que el color del vino también se produzca. Entonces ahí hay algunos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta y por suerte todos estos aspectos que favorecen la concentración de los factores de calidad del vino también favorecen la concentración de las procianidinas que nos aumentan o nos dan un potencial de salud. Para que haya una alta concentración en uvas necesitamos que haya una muy importante cantidad de hojas por kilo de uva cosechado, por eso ustedes más de una vez escucharán hablar de lo que hacemos de raleos, de regular la carga de uva por hectárea, está enfocado en eso, en mejorar la concentración de los polifenoles, entre algunas cosas. Verán que nuestras espalderas, nuestros viñedos tienen dimensiones cada vez más importantes, con brotes que van cada vez más
a una dimensión más alta, hemos cambiado aquellas espalderas pequeñas y bajas por estructuras de más tamaño, es para tener más hojas por hectárea que reciban la energía solar. El raleo de los racimos es diferente en el momento que lo hagamos. Un raleo normalmente en un viñedo equilibrado y con una adecuada alimentación hídrica normalmente se hace en torno al embero o muy poco antes de él para que se optimice la concentración de polifenoles. Muy temprano el raleo no genera la concentración de polifenoles que sí lo hace un poco más tarde. La exposición de los racimos a la luz, las tareas de deshoje para que el racimo reciba una radiación solar directa en la mayor parte del día, tratando de exceptuar las horas más cálidas como son el mediodía, que también incrementa eso, la radiación directa, la síntesis de polifenoles. Y un aspecto muy importante para el Uruguay, cuando en algunos años tenemos un poco de exceso de lluvias, es el manejo del empastado. Ustedes también podrán ver que los viñedos hoy no están laboreados como antes, los viñedos ahora tienen hierba en la entrefila e incluso en la fila. Eso lo hacemos para generar competencia por agua hacia la planta de vid y que por lo tanto se vea favorecida la acumulación de las procianidinas. Pasando un poquitito a lo que es bodega, voy a ser bien breve, pero para mostrarles cuál es el factor que fundamentalmente determina la concentración final de procianidinas en el vino. Nosotros venimos con una variedad que determina su potencial de concentración, venimos con una uva que hicimos todos los trabajos necesarios para que esa concentración sea optimizada, pero en la bodega debemos cuidar a que ese potencial no se pierda. Ustedes ven una gráfica ahí también de cómo se da la evolución durante el tiempo, desde que se hace la molienda de la uva hasta lo que se llama maceración postfermentativa, o sea, el contacto del vino con los ollejos, cuando la fermentación alcohólica ya se terminó, y como ustedes verán también las proantocianidinas hacen una curva de concentración que es un poco distinta a la del color, que son los antocianos. Los antocianos rápidamente hacen un pico de concentración y después tienden a decrecer, sin embargo las proantocianidinas, nuestra molécula de interés en el día de hoy, genera un pico de concentración durante la faceración postfermentativa a causa de que a partir de ese momento comienza a haber alcohol en el medio y por lo tanto la disolución de las proantocianidinas, que como dijo hoy Ana Laura, se dan sobre todo en la semilla, se logra una disolución más adecuada y por lo tanto un incremento de la concentración de estos componentes. Así que, ¿qué factores tenemos para manejar nosotros? Es el tiempo de maceración durante la vinificación, la temperatura de maceración, las temperaturas más altas normalmente generan una liberación al medio superior de color y de polifenoles, y el manejo de la vinificación, que no vamos a entrar en detalles, pero hay técnicas de manejo de la vinificación que hacen que también se liberen más proantocianidinas al medio del producto que estamos queriendo obtener. Y para finalizar, lo que son las prácticas enológicas de posvinificación, o sea, luego que la maceración terminó, que la fermentación terminó, ¿qué pasa durante el resto del proceso de crianza del vino, lo que nosotros conocemos como crianza, el envejecimiento? Ahí existen diferentes mecanismos que pueden dar. Normalmente debemos cuidar su concentración para que no se pierdan. La crianza del vino, ustedes saben que se da para que el vino, desde el punto de vista organoléptico, se encuentre de forma más adecuada, que al nivel de degustación sea el mejor, y por lo tanto debemos trabajar un poco para nivelar ese nivel de astringencia que hablaba hoy Ana Laura. Por lo tanto, la condensación de taninos muchas veces se da, o sea, el incremento de ese tamaño de esas moléculas,
y el incremento de tamaño de esas moléculas muchas veces genera una precipitación de los mismos, o sea que si el vino tiende a ser muy viejo vamos a tener una pérdida de la capacidad, digamos, del contenido de proantocianidinas. Se dan también procesos de oxidación que generan pérdidas también de estos compuestos por precipitación, y después las técnicas de final, antes de poner el vino en la botella, como son las clarificaciones y los filtrados, nos pueden generar también pérdidas de concentración de estos componentes. La clarificación, por ejemplo, para ponerles dos casos extremos, una clarificación con lo que puede ser una albúmina de huevo, tiende a ser mucho más respetuosa de la estructura del vino y del contenido de procianidinas que un filtrado cerrado, una microfiltración, donde ahí normalmente hay una pérdida mayor de color y de material polifenólico. Yo ahora les voy a volver a pasar con Ana Laura, que va a dar el cierre de la charla. Bueno, gracias Néstor. Brillante. Con los contenidos que vamos absorbiendo de esta charla, tenemos preguntas, ¿verdad? Digo, ahora cuando visitamos un viñedo, visitamos una bodega, podemos rever todos estos puntos y interactuar de mejor manera para interactuar de mejor manera con el enólogo, con el encargado del viñedo y hacerle preguntas claves. Es para esto, es para que todos aprendamos más sobre cómo obtener un vino más saludable. Bueno, esta clasificación es una clasificación del autor del libro que ya les comenté, que clasifica los vinos, la concentración de procianidina en corazones, ¿tá? Y ustedes ven cómo va del 1 de un corazón al 5 corazones, que es el excelente nivel de procianidinas, que contienen 120 miligramos de procianidina por una copa que ya hablamos que era de 125 mililitros. Esta clasificación este científico la aplica cuando analiza las muestras de vino, ¿tá? Entonces, bueno, de la bodega Pisorno se mandaron muestras a Reino Unido, las recibió Roger Corder en su laboratorio y comparto los resultados de los análisis que se hicieron en octubre del año pasado. Pensábamos compartir estos resultados antes, pero bueno, el efecto pandemia todo lo ha retrasado. Y acá contarles, ustedes como ven, se enviaron 4 muestras de diferentes parcelas, de diferentes viñedos, y también la vinificación ha sido también diferente, y encontramos que en la muestra 3, que viene de vendimias 2018, de la parcela 11 y 12, y luego la 5 y la 7, eran los que tenían mayores niveles de procianidina y aplicaba a los 5 corazones de la clasificación de Corder, y 2 muestras aplicaron a los 4 corazones. Quiere decir que están en niveles muy buenos de procianidina, ¿tá? Que es lo que tratamos de aprender y por qué es importante poder decir que el TANAT tiene esta concentración. Abajo, nuevamente, las medidas de procianidina del 1 al 5 corazones, y bueno, y abajo tienen la referencia de los estudios de la metodología que utilizó Corder en Reino Unido. Esto complementa el estudio anterior, el análisis anterior, y es muy importante porque en la primer gráfica tenemos cómo se compara el total el contenido de polifenoles totales en los vinos. Las siglas son el Southwest de France y Madiran, ¿verdad? Que es la mayor cantidad de muestras que se analizaron. Luego, es muy importante que Corder ya había analizado también vinos de Uruguay y vemos que están en niveles muy buenos. Y después, la tercera parte de la gráfica son las 4 muestras que se mandaron a analizar en octubre, que también muestran un nivel muy bueno de la concentración total de polifenoles. Si pasamos a la gráfica de al lado,
nosotros tratamos de explicar lo mismo, el grupo de vinos franceses, el grupo de vinos uruguayos ya analizados y los resultados más recientes de la bodega. Entonces, le recalcamos que los vinos están, las muestras, 2 muestras fueron 5 corazones, 2 fueron 4 corazones, pero lo importante es en qué equipo juegan, ¿no? Juegan con un excelente nivel, contienen 149,25 miligramos por copa, cuando Roger Corder define como 120 miligramos ya de un nivel excelente. Lo importantísimo de esto es el potencial que tiene Uruguay. Los vinos de Uruguay están jugando en una cancha con una concentración, con una capacidad antioxidante, con un total de polifenoles, y ahora conocemos las procianidinas, que es el diferencial de la variedad, de la variedad insignia de nuestro país. Esto queremos que todos los productores, que los que les gusta el vino, los amantes del vino, empiezan a querer y a comprender por qué nuestra variedad se diferencia. Y bueno, y esto es lo que teníamos para mostrarle, los últimos análisis. Entonces, como conclusión, los consumidores siempre buscamos pistas para seleccionar el mejor vino, ¿no? Entonces, pensamos, bueno, podemos elegir la variedad, ¿sí? Ahora ya sabemos que el Tanat o la Tanat es la variedad más rica en polifenoles y en procianidina. Podemos elegir por el prestigio de la bodega, podemos elegir un vino por los premios. Podemos elegir el vino porque nos fascinó la contraetiqueta, porque nos explicó todo, porque hay propuestas de maridaje. Podemos elegir el vino por las revisiones de prensa, pero ahora hemos compartido un concepto más. Lo podemos elegir por la concentración de procianidinas, ¿tá? Entonces esto pone en la cancha preguntas. Nos empoderamos los amantes del vino, los consumidores de vino, en saber un poco más. Entonces ahí empezamos a interactuar y quizás sea, ya hablamos que es algo diferente y es quizás algo que podamos encontrar prontamente en una contraetiqueta, qué capacidad antioxidante tiene el vino, qué polifenol, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Terminamos acá. La concentración óptima de procianidina por día para obtener el beneficio en salud está entre 300 y 500 miligramos. Y más puede ser mejor, pero esto es muy importante, no puede venir todo de la misma fuente. Vamos a la presentación de María, recordamos la dieta mediterránea y el vino siempre lo tomamos acompañado de una buena dieta equilibrada en frutas, en verduras, en cereales. O sea, puedo hacer todo bien, puedo tomar las 2 copas de vino, las 3 copas de vino, pero si mi dieta no cambia o no me acerco a lo que es una dieta modelo mediterránea, el vino solito no hacemos nada. Y si no hacemos ejercicio, tampoco. O sea que tenemos que conjugar todas estas variables para obtener, en el placer de disfrutar las 2 copas y las 3 copas de vino, obtener una capacidad y un beneficio para la salud. Entonces, ¿qué mensaje final nos llevamos? El consejo y la recomendación para cada paciente siempre es por el médico tratante. Y acá no hay recomendaciones generalizadas, no hay recomendaciones, tome vino para su salud. No, siempre hay un paciente que está unido a un antecedente personal, a un antecedente familiar, que es muy importante. El consumo es moderado y continuo, no se acumula los fines de semana, se acompaña de las comidas y la dieta saludable, la actividad física. Nunca le vamos a aconsejar a un paciente que no toma vino, que tome vino, bueno, hay otros alimentos que tienen capacidad antioxidante, ¿tá? Entonces, lo que pretendimos fue darle herramientas para poder seleccionar el vino más saludable y bueno, y ese es nuestro mensaje final. Y bueno, y le agradecemos a todos la presencia. Y bueno, y si hay preguntas, tenemos un ratito, nos fuimos un poco más extensos de lo que pensábamos, pero bueno, todos le pusimos toda la energía y el corazón a cada una de nuestras presentaciones. Así que bueno, vamos a ir viendo si tenemos algunas preguntas y muchísimas gracias por la atención. Bueno, entonces, una pregunta y me dicen, Ana, ¿se puede incluir la concentración de procianidinas dentro de la nueva ley de etiquetado, del labeling? Y bueno, esto estamos en un proceso difícil. El tema del consumo de vino está siendo cuestionado y nosotros creo que con un consumo moderado de vino lo tenemos asegurado esto.
Y bueno, sí, puede ser una propuesta. Si logramos demostrar que es un vino, que es un efecto benéfico y que diferencia el vino la concentración de procianidinas, se puede proponer. No en un futuro cercano, no soy quien yo lo voy a determinar. Pero sería muy, muy saludable ver en la etiqueta la concentración de la procianidina. Después nos preguntan, ¿o sea que un vino joven es más sano que una crianza desde el punto de vista de los polifenoles? Bueno, la respuesta lo puede volver a decir Néstor, pero nos dejó claro con las gráficas que nos mostró que hay elementos que los polifenoles a veces se van perdiendo con el envejecimiento del vino, ¿verdad? Sí, aquí hay que diferenciar de todas formas una cosa muy importante que por lo breve de la charla, como decía hoy Ana Laura, no nos podíamos extender. Pero hay que tomar en cuenta que cuando uno elabora un vino para vino joven, lo elabora de otra forma que para vino de crianza. Entonces, probablemente podamos tener la misma concentración de factores de salud, por decirlo de alguna forma, de procianidinas, en un vino de varios años de crianza, si fue elaborado para ese vino, que si es un vino y un vino joven. Porque un vino joven, el enólogo busca que sea de alguna forma amable de tomar, agradable de tomar desde muy poco después de haber sido producido, o sea, en el año de producido, y por lo tanto la maceración que él va a ser más corta, y como yo hoy les contaba, la mayor liberación de procianidina se da a partir de aproximadamente el séptimo, noveno día. O sea que quizás ese vino joven originalmente ya tenía un contenido de procianidinas bajo. Sin embargo, un vino de crianza, donde nosotros le vamos a hacer una crianza en barricas, donde nosotros le vamos a dar mucho tiempo en botella, vamos a buscar que esa riqueza polifenólica sea alta y quizás cuando llegue a su vida ideal, digamos 4, 5 o más años, pueda tener igualmente un contenido tan alto o mayor que aquel vino joven, debido a que originalmente cuando se produjo y se maceró con los ollejos tuvo una extracción mucho más alta, y a pesar de que hubo una pérdida durante su vida, el contenido igual sigue siendo alto porque originalmente cuando se produjo tuvo un contenido alto de este polifenol. Bueno, gracias Néstor. Tenemos otra pregunta que se la vamos a dirigir a María y nos preguntan, ¿una tira de asado con vino es menos mala que la misma tira de asado con agua, refiriéndome a los antioxidantes? Bueno, mi respuesta es que sí, es que va a ser menos mala, va a tener un efecto amortiguador. Como decía también Ana, ¿no? Ese contacto, ¿no? que se da en el intestino entre el alimento y el vino, va también a tratar un poco el tema de las grasas del alimento, ¿no? El asado sería un alimento con alto contenido de grasas, y también va a disminuir esa concentración, digamos, de colesterol que va a tener, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces el asado con una copa de vino. Otra pregunta que nos llega del público es, ¿un paciente diabético puede ingerir vino? ¿Puede ingerir vino siempre? ¿Y qué pasa? Y bueno, y acá un paciente diabético es un paciente que, lo mismo, ¿qué antecedentes tiene familiares? ¿Cómo está? Si no tiene contraindicaciones para la ingesta de alcohol, si está compensado, cómo está su función hepática. Siempre hay que contabilizar las calorías y tiene que darse cuenta que una copa de vino en calorías es como una manzana, esto me lo explica María, y sabemos que hay 2 polifenoles que disminuyen la resistencia a la insulina, que es la quercetina y la mirecetina. Nunca a los diabéticos le vamos a decir, sí, si lo desean, si les gusta, lo disfrutan, en el concepto de moderado y no tiene contraindicaciones, lo puede hacer. Creo que tenemos 2 o 3 preguntas más, si les parece, y bueno, y vamos cerrando, respetuosos de la hora. También nos preguntan sobre por qué el vino a veces produce dolor de cabeza. Bueno, esto es algo que es muy habitual y la respuesta es, no es el vino el que produce el dolor de cabeza, ¿tá? Es el individuo que tiene características que producen
más vasodilatación a nivel de los vasos cerebrales y eso da dolor de cabeza, ¿tá? O sea, puede haber alergia a los sulfitos, en primer lugar, o puede haber la deficiencia de una enzima, ¿tá? Que hace que de las sustancias vasoactivas. O sea, esa enzima puede estar en menor cantidad, entonces el vino produce mayor vasodilatación y da dolor de cabeza. O sea que no es tema del vino, es tema de quien lo ingiere, ¿tá? Bueno, otra pregunta que tenemos es, y viene muy a tono con la época que estamos viviendo. ¿Se considera que el vino tinto tiene un efecto antiviral y puede ser efectivo contra el COVID-19? Bueno, esta es la sellada y les digo que no. No podemos, y ha salido, y recuerdo que ha salido en prensa desde el mes pasado que el vino puede tener un efecto para el COVID. No lo tiene. Lo que se han hecho son estudios con resveratrol, ya les expliqué que son estudios de laboratorio que se hicieron el polifenol y contra una cepa del COVID y se vio que disminuye el crecimiento, tiene un poder antiviral, pero son estudios de laboratorio y que para nada podemos ni mencionarlos porque está la pregunta, pero no tiene nada que ver el consumo de vino con la capacidad antiviral y para el COVID. Y bueno, si no tenemos más preguntas, podemos ir cerrando esta linda charla. Los invitamos a que pueden volver a escucharla o la parte que más les interesó en el canal de YouTube de La Bodega. Si hay preguntas de Facebook o por otra vía, vamos a tratar de el panel responderla de la mejor manera para que no queden dudas. Y bueno, los invito a un brindis por salud y porque bueno, tengamos vinos en Uruguay ricos en procianidinas, con una gran capacidad antioxidante y que se distingan en el mundo entero porque tenemos un potencial para hacerlo. Así que muchísimas gracias por su atención.